Buenos días a todos, a vosotros y a los que nos veis, estáis viendo en streaming a distancia. Pues nada, quería daros la bienvenida de parte del museo a este ciclo de conferencias. Es el noveno año que se hace. Es un ciclo en colaboración entre el museo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pues es esto y bueno, es en colaboración de los dos. Bueno, os dejo con Enrique Sastre, que es el delegado del CSIC aquí en Madrid, que es el que hará la presentación del conferenciante de hoy. Nada, esperamos que disfrutéis y luego, bueno, podéis hacer preguntas también. O sea, no cortar mucho, pero de vez en cuando, si puede alguna duda, pues se puede levantar la mano y preguntar. Bueno, os dejo con Enrique. Muchas gracias, Ignacio. Bienvenidos y bienvenidas todos a novena, como bien ha dicho, un nuevo ciclo de conferencias en primera persona que se está organizado en Abalimón, un poquito entre el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, estamos aquí, y la delegación, especialmente la delegación institucional del CSIC en Madrid, que yo represento hoy, y que, bueno, pues que damos apoyo al museo, que son los que realmente, como podéis ver, organizan todo y gestionan todo. O sea que muchas gracias al museo y muchas gracias a todos por estar aquí. En esta segunda charla del noveno ciclo, vamos a tener el honor de contar con el doctor Félix Antonio López. Me vais a permitir en primer lugar que le agradezca especialmente el esfuerzo que ha hecho, porque esta mañana estaba en Valencia. Estaba ayudando al comité de emergencias que tiene el CSIC, que habéis visto las noticias, pero ha puesto en marcha a raíz del desgraciado tema que tenemos en Valencia, que todos conocéis. Bueno, pues ha tenido que acompañar a autoridades del CSIC y del Ministerio. Tuvo que ir ayer y yo le agradezco enormemente que haya hecho el esfuerzo esta mañana de poder estar aquí con nosotros. Es un primer lugar, vaya por lo. Bueno, Félix es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid. Él fue profesor de la Facultad del Departamento de Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid y desde el año 1987 se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es miembro del Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial, forma parte de diversos comités españoles y europeos relacionados con el reciclado de materiales. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el CSIC y es editor de una revista que edita el Centro Nacional de Investigaciones de Metalurgia, el CENIM, que es donde trabaja en el CSIC. Y él es editor jefe de la revista que se llama es inventor de más de una treintena de patentes. Sabéis que la investigación que hacemos en los centros del Consejo y en el resto de organismos públicos de investigación, pues digamos que tiene vocación de transferencia. Queremos que llegue que llegue a todos, que llegue a la sociedad. Y una de las partes relevantes es patentar los resultados que tenemos para que se puedan transferir a la empresa, que es la que realmente debe producir lo que nosotros inventamos. Bueno, pues él es coautor de más de 30 patentes, ha participado en 90 proyectos de investigación, multitud de publicaciones, en fin. Fruto de esa vocación que os comentaba de transferencia que tiene Félix, son dos empresas de base tecnológica, que son las empresas que se crean a partir de resultados de investigación. Son empresas que se generan en las universidades o en los centros de investigación como el Consejo y que llevan al mercado uno de los resultados de nuestro trabajo, de esas patentes que estábamos hablando antes. Bueno, pues él, concretamente, es fundador de dos empresas de base tecnológica. Una es la compañía B-Circular, que se dedica al aprovechamiento de fibra de vidrio y carbono, y posteriormente una empresa que se llama New Materials for Clean Biogas, dedicada a la fabricación de materiales para limpiar el biogás. Son dos empresas de base tecnológica en las que, digamos, el CSIC ha dado su apoyo para llevar al mercado los resultados de investigación que ha hecho Félix, como que vamos a contar al mercado. Bueno, ha recibido distintos premios y reconocimientos, entre los que destaca el premio R 2012 al mejor proyecto innovador en el área de reciclaje de materiales, y ha sido finalista en distintas convocatorias de fondos de poseedores, y en el 2020 recibió el premio Enel Challenge Open Innovability. En este momento es director del Laboratorio de Reciclaje de Materiales del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, el CENIM, que es uno de los 140 centros que tiene el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por toda España. Su instituto está en la Universidad Complutense, en el campus de la Universidad Complutense, y es uno de los centros de materiales, digamos, de más prestigio del CSIC. Así que, bueno, yo estoy seguro que Félix nos va a deleitar con una conferencia esta mañana. Lo intentaré. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al museo primeramente
por haberme invitado a participar en este ciclo y, por supuesto, la presentación que ha hecho de mí el delegado institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid. Miren ustedes, una de las obligaciones que tenemos los científicos es la de divulgar la ciencia. Y hacerlo además en primera persona. ¿Por qué? Porque queremos que las opiniones de los científicos lleguen directamente a ustedes, a la sociedad, para que estén informados. Ese es el objetivo que voy a intentar cubrir hoy. Y me alegra mucho que haya gente muy joven, porque eso significa que vosotros, dentro de un tiempo, a lo mejor estáis aquí. ¿Vale? Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, voy a hablar de un tema que está muy en la actualidad, que es la transición energética, y la transición energética que está apoyada en la utilización de recursos. Lo vamos a ver. Bien, entonces, van a permitirme que esta charla la estructure en desafíos, porque es evidente que la transición energética tiene por delante una serie de desafíos que tenemos que intentar resolver. Primeramente vamos a ver el desafío del aumento de la temperatura de la corteza terrestre y la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo tenemos que intentar reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero? Vamos a hablar de la descarbonización de la economía como herramienta para intentar resolver ese tipo de problemas y luego hablaremos pues de energías renovables, recursos y un tema que es muy importante y que también está muy de actualidad y es intentar dar respuesta a una pregunta compleja. ¿Estamos agotando el planeta? Bien, intentaremos esa pregunta, intentar dar una respuesta. Y finalmente vamos a ver un tema que preocupa mucho a los estados, que es la dependencia geopolítica. ¿De quién dependemos? ¿Por qué dependemos? ¿Y qué consecuencias puede tener esa dependencia? Bien, pues empezamos. Y para ello les voy a poner aquí delante algunos conceptos, algunas palabras que seguramente conocen, pero quiero que las vayan intentando relacionar entre sí. Pues si hiciéramos una sopa de letras con todos estos conceptos, llegaríamos a la transición energética. Es decir, la transición energética la tenemos que entender como un tránsito, un camino que tenemos que recorrer para pasar de un modelo energético basado en la utilización de combustibles fósiles a otro basado en la utilización de energías limpias. Esto es la transición energética y todos esos términos que acabamos de ver justifican, como vamos a ver a continuación, esta transición energética. Vamos a ver en primer lugar este desafío del aumento de la temperatura de la corteza. Fíjense ustedes, la temperatura de la corteza no ha hecho nada más que aumentar desde la década de los años 50. En el año 20 ya superamos 1 grado de incremento de temperatura de la corteza terrestre. Y si no hacemos lo que tenemos que hacer, en el 2040 habremos alcanzado 1,5 grados más. Claro, pueden ustedes pensar que 1,5 grados no es nada. Pero si 1,5 grados lo trasladamos al organismo humano, no es lo mismo tener 36,5 grados que 38. Con 38 ya tenemos fiebre. El planeta ya tiene fiebre, lo cual significa que esa fiebre se va a manifestar con una serie de síntomas que seguramente que todos ustedes conocen. Fíjense cómo han evolucionado las emisiones de gases de efecto invernadero desde hace millones de años. Hasta los años 50, estas emisiones se han mantenido más o menos constantes, porque no olvidemos que hay una emisión endógena de CO2. Las plantas respiran, los seres humanos respiramos, pero digamos que se ha mantenido muy constante, muy equilibrado hasta los años 50, donde ha habido, como ven, ese enorme incremento de la producción de gases de efecto invernadero y especialmente de CO2, que es, digamos, en el que estamos fijando más nuestra atención. ¿Por qué producimos CO2? Porque estamos consumiendo combustibles. Todos los combustibles fósiles tienen un elemento que es el carbono. El carbono es un elemento muy noble, porque es la base de la bioquímica, es la base de los aminoácidos, de las proteínas. Sin carbono no existiríamos como seres humanos. Pero cuando este señor se combina con el oxígeno, una amistad peligrosa, pues produce esta pequeña molécula que es el CO2 que producimos cuando utilizamos petróleo, gasolina, gas natural, etc. Claro, cuanto más complejo sea el combustible de partida, más
moléculas de CO2 vamos a producir. Y, por ejemplo, en el caso concreto del gas natural, que se vende como un combustible verde, no lo es, porque también produce CO2. Es evidente que produce menos que otros combustibles como el petróleo o las gasolinas, pero también produce CO2. Bien, ¿cuál es la consecuencia del CO2, estas emisiones de CO2? El calentamiento de la corteza terrestre. Se lo voy a intentar explicar con este dibujo. Bien, como saben, el Sol emite una radiación solar que hace que la Tierra se caliente. Si no tuviéramos radiación del Sol, se calcula que la temperatura de la Tierra sería menos 37 grados. No estaríamos. ¿Vale? Es decir, esa radiación ha existido siempre. Y como esa radiación es tan grande, tan intensa, una parte de esa radiación la emitimos a la atmósfera y se pierde por ahí en los confines del universo. Y esto ha pasado siempre, incluso cuando nuestra capa de CO2 era pequeña. Esa capa endógena que siempre hemos producido. Pero como ahora estamos produciendo mucho más CO2, ¿qué pasa? Que una parte de esa radiación que quiere salir no puede, porque choca con esa capa de CO2 y vuelve a calentar la corteza terrestre. Esa es la causa y ese es el mecanismo de cómo se produce el aumento de la temperatura de la corteza terrestre. Y está claro que los científicos hemos podido ver que ese aumento de la temperatura es debido claramente a los gases de efecto invernadero. Y una consecuencia de esos gases de efecto invernadero es toda la crisis que estamos teniendo en el clima, porque el planeta se está calentando. Y un ejemplo reciente, pues este que pueden ver ustedes en esta imagen de hace muy poco tiempo. Es decir, el cambio climático es un torbellino causado por ese calentamiento global, por esa utilización de combustibles fósiles que afecta a la economía. Ahora veremos por qué afecta a la economía, afecta a la sociedad y también afecta a la tecnología. Aquí pueden ver algunos periódicos, un español y un americano, de cómo siente la opinión pública este efecto del calentamiento global. Y claro, como en todas las sociedades, hay gente que lo niega, y hay negacionistas pues, en muchos lugares del mundo. Y esto es lo que pasa cuando se celebra una cumbre del clima en un país que produce petróleo y que vive gracias al petróleo. Bueno, pues el jeque correspondiente, esto es de hace muy poco tiempo, asegura que no hay evidencias científicas que justifiquen reducir el consumo de energías fósiles. Bueno, evidencias científicas afortunadamente hay muchas, ¿no? Lo que afortunadamente no hay son muchas opiniones de este tipo, ¿no? Pero es para que vean un poco que no en todos los lugares del mundo este problema se entiende de la misma manera. Y si no se entiende igual, no se resuelve de la misma manera en todos los países del mundo. Bien, por lo tanto, esta crisis climática a la que nos enfrentamos nos obliga a implementar soluciones urgentes, porque el objetivo es no llegar a alcanzar ese aumento de 1,5 grados en la temperatura de la corteza terrestre. Y esto hay muchas cumbres del clima donde se adoptan acuerdos, a veces se cumplen, otros no se cumplen, pero hay un acuerdo que se tomó en la cumbre del clima de París en el que afortunadamente todos los países acordaron que ese problema urgente habría que resolverlo y que entre todos teníamos que intentar evitar que esa temperatura llegara a ese aumento que antes hemos comentado. Entonces, como ya sabemos quién es el enemigo a batir es el CO2, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descarbonizar. ¿Qué es la descarbonización? Pues la descarbonización es la reducción de las emisiones de CO2. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la descarbonización. Podrán ver en los medios de comunicación conceptos como descarbonización de la economía, economía baja de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo. ¿Y cómo podemos conseguir este objetivo? Pues mediante la transición energética. Es decir, transitando desde esa economía basada en la utilización de combustibles fósiles a otra economía que esté basada en energía. Bien, yo creo que en todo el mundo ya han llegado a un consenso de que hay que avanzar
en este campo. Pero resulta que no todos los países avanzan a la misma velocidad. España se lo ha tomado muy en serio, pero por ejemplo Alemania no quiere cerrar sus minas de carbón y sus centrales de carbón. Francia tiene su energía nuclear y, bueno, como que se pone un poquito de espalda, ¿no? Pero esa velocidad, cada país tiene una velocidad diferente. Pero es evidente que hoy tenemos 4 factores importantes. Voluntad política, que es muy importante. Que nuestros dirigentes estén convencidos de que eso hay que hacerlo. Tenemos además un marco legislativo. Tenemos tecnologías maduras y se ven cada día cuando producimos energía. Hay tecnologías maduras y además estas tecnologías son competitivas. Por lo tanto, tenemos las 4 herramientas fundamentales para no dar marcha atrás y seguir avanzando en esta lucha que es combatir el cambio climático. Bien, y aquí ven un poco en estas 6 patas en las que podemos apoyar toda esta estrategia. Legislación y, lo que es muy importante, concienciación social. Y por eso digo que es muy importante que la gente joven esté aquí para que se vayan concienciando de que tenemos un problema que os va a tocar resolver. ¿Vale? Bueno, pues tenemos nuevas fuentes de energía y por si todo esto fallara, resulta que hemos desarrollado tecnologías para captar ese CO2 que a lo mejor no tenemos más remedio que producir en pequeña cantidad. Pero si lo produjéramos, lo podríamos captar. Con lo cual, tecnológicamente disponemos de todas las herramientas para poder resolver el problema. Claro, resolver un problema nunca es gratis. Y la transición energética, la descarbonización de la economía, va a costar mucho dinero, que lo tendremos que pagar probablemente entre todos. ¿Cuánto va a costar? Hay estimaciones, pero las últimas estimaciones, en un escenario más o menos real, pues dice que vamos a tener que invertir, fíjense, entre 100 y 300 billones de dólares hasta 2050, que es el horizonte que nos hemos marcado para llegar a la neutralidad climática. Estamos hablando de cantidades muy importantes. La justificación es que realmente va a merecer la pena, ¿no? Porque si no mereciera la pena, todo este esfuerzo pues sería de poco. Bien, y entonces, hablando de energías renovables, seguramente que conocen el hidrógeno verde, las baterías, la energía eólica, la movilidad eléctrica, en fin. Todas estas son las herramientas que nos van a permitir descarbonizar la economía y la sociedad. Estas energías tienen ventajas y también tienen inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas más importantes? Pues que desde el punto de vista medioambiental no contaminan, no generamos CO2 al producir energía con estas fuentes. Son inagotables porque mientras tengamos viento, tengamos sol, etc., pues es una fuente de energía inagotable. Y también la diferencia de los combustibles fósiles, bueno, tienen sus balsas y tienen sus reservas ya con una cierta fecha de caducidad. ¿Qué inconvenientes tienen? Bueno, pues que dependemos de las condiciones climatológicas. No siempre hay viento, no siempre hay la misma radiación solar, es decir, este es un inconveniente. Y también que los costes de inversión inicialmente son muy elevados. Por ejemplo, montar un parque eólico exige una fuerte inversión. O montar un sistema de producción de hidrógeno, la inversión inicial es grande. Luego, evidentemente, el coste de producción se irá disminuyendo a medida que se van amortizando las instalaciones, pero se puede hacer. Y una buena noticia es que cada mes producimos un porcentaje mayor de nuestra energía eléctrica mediante fuentes de energía. Concretamente, en el mes de septiembre, pues ya producimos más del 50% de nuestra energía con fuentes renovables. Y esto es muy importante y además se puede monitorizar perfectamente cuando vemos cómo hemos evolucionado en las emisiones de CO2 en la Europa de los 27. Ven que cada vez estamos produciendo menos CO2, pero todavía tenemos que llegar al cero. O sea, todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Vale? Pero lo estamos consiguiendo. A pesar de que hay también aquí sectores de la sociedad que se oponen y además a veces con una contundencia importante
a este tipo de energías. Pero al mismo tiempo hay muchas empresas y muchas sociedades que dependen de que estas fábricas, esta por ejemplo es la que produce los motores de los aerogeneradores, pues gracias a eso, esta fábrica que da cobertura a mucha población, pues es capaz de sobrevivir y de crear empleo, incluso en zonas pues un poco deshabitadas. Es la cara otra vez y la cruz del problema. Bien. Y claro, ahora van a entender cuál es este desafío, porque este es el desafío de los metales. ¿Por qué? Pues porque todas estas energías nuevas se basan en la utilización de metales. Y vamos a ver que no son metales cualesquiera, sino metales muy particulares porque no los tenemos. Cuando digo no los tenemos en Europa. Y eso produce mucha distorsión. Bien, pues el problema que tenemos es, por un lado, que todas estas energías exigen una gran cantidad de metales y de recursos y que las reservas de estos metales que hoy conocemos tienen fecha de caducidad. Es decir, si no organizamos este tema de la extracción de materias primas, podemos llegar a tener episodios de desabastecimiento para que no se produzcan, pero se podrían producir. ¿Y esto por qué? Pues porque nos hemos empeñado en una cosa muy sencilla. Fíjense ustedes, en el siglo XVII todo lo que fabricábamos lo hacíamos con 3 elementos, con hierro, calcio y carbón. Con eso toda nuestra tecnología de aquella época la fabricábamos. Pero a medida que hemos ido mejorando la sociedad, el conocimiento científico y tecnológico, las necesidades, el estado del bienestar, cada vez hemos ido incorporando más metales a esta necesidad vital. Hasta tal punto que hoy los científicos decimos que estamos en la era de la tabla periódica. Y para ello un ejemplo. Aquí tenemos toda la tabla periódica de los elementos, aquí concentrada, en un simple móvil. Es la evolución de la tecnología y también la evolución de la sociedad. Por ejemplo, fíjense ustedes la cantidad de metales que necesitamos para fabricar un vehículo eléctrico, que no contamina, afortunadamente. Pero fíjense el gasto de recursos que tenemos que hacer. O un panel fotovoltaico o un concentrador solar. Aquí, por ejemplo, pueden ver ejemplos típicos de equipamientos en rojo y en granate, todos los metales críticos y estratégicos que tenemos en una batería, en un sistema de producción de hidrógeno, en las turbinas eólicas y en algo muy importante que habitualmente no reparamos, que es en la inteligencia artificial. Creemos que la inteligencia artificial está en la nube, pero esa nube exige servidores, almacenamiento de datos, consumo de materias primas, etc. Y a medida que la inteligencia artificial vaya siendo cada vez más generalizada, vamos a necesitar más consumo de todos estos recursos. Esta noticia que apareció la semana pasada en la prensa, que estaba basada en un artículo científico publicado en una prestigiosa revista americana, ya advierte que estas tecnologías, como el famoso ChatGPT, pues van a producir un incremento enorme de desechos electrónicos, con todo lo que eso supone, ya no solamente de gestión del residuo como tal, sino de la obligación que tenemos de reciclarlo y de intentar minimizar su consumo. Esto, dentro de poco, va a ser un problema. Bien, y claro, ahora nos planteamos, después de este panorama que estamos viendo, cada vez más recursos, cada vez estos recursos cada vez van siendo de peor calidad. ¿Hasta cuándo podemos crecer? ¿Podemos crecer hasta el infinito y más allá? Pues mira, fíjense, ya en el año 92, perdón, en el año 72, el Club de Roma, que es una institución no gubernamental de mucho prestigio, encargó al MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, le encargó un informe acerca de hasta dónde podíamos crecer. Y me van a permitir que les lea la conclusión final del libro, porque es una conclusión que tenemos que tener en cuenta. Decían, si el actual incremento de la población mundial, que se sigue produciendo ahora, la industrialización que se produce, la contaminación que la tenemos,
La producción de alimentos, que cada vez crece más porque somos más. La explotación de los recursos naturales, que cada vez lo hacemos en mayor medida. Si esto se mantiene así, entonces alcanzaremos los límites absolutos de crecimiento de la Tierra en los próximos 100 años. Y ya llevamos consumidos unos cuantos años. Ya no nos quedan 100. ¿Vale? Esto fue el año 72. ¿Qué hemos hecho desde entonces aquí para intentar modificar? Poco. Entonces, la pregunta es, ¿se agota el planeta? ¿Lo estamos agotando? Bueno, pues esto es una controversia científica. Aquí, afortunadamente, los científicos no nos ponemos de acuerdo. Porque si nos pusiéramos de acuerdo negativamente, pues ya, en fin, el panorama sería complicado. Pero bueno, para que vean ustedes que en la sociedad aparecen en los medios de comunicación muchas alertas, muchas alarmas, noticias que van diciendo, oiga, que esto escasea, oiga, que no tengo chips para fabricar mis vehículos y mis automóviles. En fin, son alertas que nos dicen que efectivamente algo está pasando, independientemente de la opinión que tengamos los científicos. ¿Cuál es la opinión de los científicos? Efectivamente, eso está pasando. Y a lo mejor tenemos que consumir a menor velocidad. No se trata de no consumir, sino de levantar el pie del acelerador. Porque si levantamos el pie del acelerador, nuestro depósito de combustible nos va a permitir avanzar más kilómetros, ¿no? Esto sería algo parecido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este aumento de la extracción va a producir consecuencias que tenemos que controlar. Y esta preocupación la tiene también la Unión Europea. En realidad, todos los estados que no tienen buenas reservas tienen esta preocupación. ¿Por qué? Pues que la Unión Europea es dependiente de casi todos los metales que necesitamos para la transición energética. Hasta tal punto que ya la Comisión Europea ha identificado 34 materias primas fundamentales. Es decir, si no tenemos estas materias primas, no podemos levantar la persiana en la mayor parte de nuestras industrias cada día. Pero es que además de esas 34, 17 son estratégicas. Todavía peor. Y claro, el problema es que dependemos del cobalto, de los yacimientos de los platínidos, del magnesio, en fin, de todo lo que es crítico y estratégico en Europa no tenemos. A pesar de que España es un país con muy buenos recursos mineros, porque en España tenemos oro, tenemos cobre, tenemos plata, tenemos niobio, tenemos tántalo, tenemos litio, tenemos grafito, pero no explotamos nada. Entonces, esto plantea un problema, ¿no? Pero la Unión Europea ya en el año 23 ha promulgado esta ley, la ley de materias primas fundamentales, como instrumento para intentar organizar de una manera adecuada esta dependencia que tenemos de estos países exteriores. Y ahora hay un aspecto muy curioso, porque no deja de ser algo muy geopolítico, pero que nos afecta a todos. Y este aspecto geopolítico se lo voy a explicar con un ejemplo. El ejemplo son las tierras raras, que seguramente que todos ustedes, por la mayoría, habrán oído hablar de las tierras raras. Bien. Pues fíjense, este señor, Deng Xiaoping, está considerado el padre de la economía china. Fíjense lo que dijo en el año 1992, o sea, hace mucho, cuando todavía las tierras raras no tenían las aplicaciones que tienen hoy. Este señor dijo, Oriente puede tener el petróleo, pero yo tengo las tierras raras. Ahí, con un padre, el señor. Y bueno, y efectivamente este señor no le faltó razón, porque con el tiempo estos 17 elementos de la tabla periódica, esta fila que tienen aquí, son las tierras raras, estas dos. Se ha demostrado que estos compuestos, estas tierras raras, son fundamentales para la defensa, las telecomunicaciones, la movilidad eléctrica, en fin, todo un montón de aplicaciones. Sin ellas, pues este proyector no funcionaría, esa pantalla tan estupenda no existiría y probablemente estos ordenadores, una parte de ellos, pues tampoco. Y esta preocupación también ha llegado a España. Un instituto que tenemos muy prestigioso
es el Instituto Elcano, que se dedica a hacer informes geopolíticos muy interesantes, ha hecho uno y ha dicho, ojo, que estas materias primas pueden tener un riesgo geopolítico y además resulta que ya no solamente dependemos de las tierras o de los recursos, sino de la tecnología de terceros países. Eso es un riesgo grave. Y ahora permítame ponerles unos ejemplos para que vean un poco la magnitud del problema de las tierras raras. Bueno, pues un teléfono móvil de esta marca tiene casi 40 gramos de tierras raras, tan raras como el neodimio, el europio o el cerio. El problema no es que un móvil tenga 30 gramos, es que estos señores venden casi 380 millones. Ese es el problema, cuando empezamos a multiplicar el peso unitario por la producción. Esta marca de coches, que es líder en movilidad híbrida, pues cada vehículo híbrido tiene entre 10 y 15 kilos de lantano, que es una de las tierras raras. Y resulta que en el 22 de este modelo se vendieron 11 millones de unidades. Si ustedes multiplican, pues verán un poco. Otro ejemplo, las energías eólicas. Bueno, pues hemos calculado que por cada 100 megavatios de potencia instalada, que no es mucho, es el equivalente a unos cuantos aerogeneradores, pues necesitamos 20.000 kilos de tierras raras. Si eso lo multiplicamos por toda la necesidad que vamos a tener de aerogeneradores de aquí a 2050, solamente en España necesitaríamos 20 millones de toneladas de tierras raras. La primera pregunta es, ¿nos las van a dar? ¿Las vamos a tener disponibles? Y por último, uno de los coches eléctricos más pequeños, porque este no es de los grandes, ¿no? Bueno, pues estos coches llevan un motor, que es el que ustedes tienen ahí arriba, y dentro de ese motor van los imanes permanentes. Bueno, pues fíjense la cantidad de tierras raras que necesitamos para fabricar solamente el motor de un coche. Bueno, este coche en el año 23 se vendieron casi 100.000 unidades. Multipliquen y verán la cantidad de tierras raras que tenemos en uno de esos vehículos. Entonces, claro, este es el problema, que China tiene una fabulosa arma de disuasión. El día que estos señores digan que nos cierran el grifo, pues vamos a tener un problema importante. A ver, la buena noticia, antes de entrar en la mala, la buena noticia es que, afortunadamente, ya que China fabrica y nosotros consumimos, bueno, parece lógico que lo que ya hemos consumido, que no les vuelva otra vez a los chinos, ¿no? Eso parece lo más razonable. Pero para eso tenemos que tener tecnología y tenemos que ser capaces de desarrollar tecnologías de reciclado. La buena noticia es que en nuestra institución, el CSIC, estamos montando la primera planta de Europa que nos va a permitir recuperar estos metales. Si lo conseguimos, esta planta, que hoy es pequeña, podrá ser más grande, se podrá exportar a otros países y podemos intentar evitar que todo este flujo de materiales no llegue de nuevo a los que nos están fastidiando un poco en este sentido, ¿no? Y bueno, ahora una reflexión. Este señor es el presidente de esta enorme multinacional. O sea, que esta no es la opinión de un pringadillo cualquiera, es una persona que, en fin, tiene su aquel, ¿no? Fíjense lo que dice. Modo de vida actual. Está agotando los recursos. Un ritmo insostenible. Y ahora aprovecho para decirles qué es lo que yo entiendo por sostenibilidad. Y además lo quiero hacer estando ellos delante porque son los que van a justificar lo que voy a decir. La sostenibilidad no es que no consumamos recursos, ¿no? Porque los tenemos que consumir para poder desarrollar nuestra sociedad. La clave está en que tenemos que consumir con un criterio tal que los que vengan detrás también tengan la oportunidad de desarrollarse como sociedad. Esa es la verdadera sostenibilidad. ¿De acuerdo? Y ya está, no digo más. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una.
como científico que sabe todo esto, al crear un coche eléctrico, al crearlo, es verdad que consume más de CO2 de lo que... Me pone usted en un compromiso grave, pero bueno, voy a intentar contestarle. A ver, eso que usted dice es lo que nosotros llamamos científicamente el ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida significa analizar qué es lo que consume un producto, el que sea, desde que comienza la extracción de la primera materia prima que necesita hasta que sale el producto final, se amortiza y muere. Ese es el ciclo de vida. Es verdad que en el caso de los vehículos eléctricos, el ciclo de vida globalmente analizado no es muy positivo. ¿Por qué? Porque necesita muchas materias primas que hay que extraer. Una batería de un vehículo eléctrico lleva más de 200, casi 300 kilos de todas estas materias primas críticas. Ese ciclo de vida analizado globalmente no es muy favorable, pero ese mismo vehículo es el que es capaz de no generar emisiones. Es decir, por una parte consumimos, pero por otra parte no producimos. Parece ser que el balance global entre lo que consume y lo que no produce es claramente positivo si consiguiéramos que la electrificación fuera la clave de la movilidad. Si eso se consigue, hemos ganado esa batalla. ¿Y el hidrógeno no es mejor que eso? Sí, el hidrógeno es otra alternativa. Pero, insisto, para producir hidrógeno necesitamos un metal que es un platínido que no tenemos. Y entonces estamos también en un problema equivalente a lo que hemos estado hablando. Pero el hidrógeno es una alternativa tecnológica viable que consiga generalizar, sobre todo en el transporte a grandes distancias, que es donde el hidrógeno parece que va a tener más oportunidades. ¿Cuál es el rol desde su punto de vista? ¿Cuál es el desarrollo del hidrógeno desde su punto de vista? ¿Por dónde atacar primero y luego cuál? La senda que... O sea, hemos empezado un poco, el problema del hidrógeno lo hemos empezado un poco al revés. Hemos empezado a hacer canalizaciones de hidrógeno cuando todavía no somos capaces de producir hidrógeno a gran escala, ¿no? Y no solamente eso, sino que las canalizaciones que se quieren utilizar, que son las del gas, hemos demostrado que no valen para el hidrógeno, porque fragiliza y entonces vamos a tener un problema. Como en suma para... A ver, si fuéramos capaces de producir hidrógeno a partir de la electrolisis del agua en condiciones baratas, con el uso de catalizadores, pues igual habríamos ganado la batalla. La tecnología va por ahí. Entonces, todavía hay muchas tecnologías de ese tipo que no son comerciales, que a lo mejor lo son en un futuro inmediato, pero bueno, el tema del hidrógeno es el eterno esperar. Pero todavía no ha llegado del todo, ¿no? Ah, bueno, pues en ese caso tendrá usted más información que yo. Quería el punto de vista de, pues, a nivel macro, cuál es la aplicación inicial. Claro. O sea, el hidrógeno está llamado a ser el combustible primero industrial, porque si se dan cuenta, las zonas por las que va a atravesar los diferentes corredores de hidrógeno es toda la España más industrializada. Luego el hidrógeno va a ser el gas industrial. Y luego hay la movilidad a larga distancia, hay camiones ya, en fin. En aviación no parece de momento muy viable, pero en el resto de sistemas de transporte, yo creo que usted se va a hacer rico, ¿eh? Es que lo veo más en materia prima como sustituto de elementos para amoníacos, para... Bueno, ese es otro campo. Ese es otro campo. Creo que la aplicación. La aplicación directa del hidrógeno, pues... Pero tenemos que ser capaces de producirlo en gran cantidad y barato. Esa es la clave. La voluntad política. A ver si tiene usted suerte y lo que... Pues es suerte. Tengo un hijo que alimenta. Y el problema energético también en cuestión. ¿Desde qué punto? Desde que tú haces un balance energético, nunca jamás es imposible que puedas tener un balance positivo energéticamente. Sí, utilizas una energía gratis infinita, pero
pero nunca vas a tener más energía de la que puedas. Claro, pero el hidrógeno que está. Termodinámicamente puro. Termodinámica básica, perdón. Quiero decir, lo que pasa es que si a mí la energía que voy a utilizar para hacer la electrólisis o para producir, bueno, el hidrógeno azul tiene tantos colores. Gris incluso. Da igual. Si yo esa energía me cuesta, pues entonces sí, pero que nunca la energía nunca va a ser gratis. Sí. El montar un parque eólico en unas placas fotovoltaicas, eso tiene un costo. Entonces, porque a día de hoy el problema es ese, básicamente es que no es económico. El balance sería con los fósiles, ese balance sería El positivo. hidrógeno, claro, como vector energético es cuando no va a ser limitado. Yo siempre me ha tocado dar alguna charla y siempre lo mantengo. Si puedes electrificar, electrifica. Pero antes que tirar la energía, almacenarla. Si es a corto plazo y en pequeñas cantidades en baterías, si es a largo plazo y en menores cantidades en hidrógeno. De hecho, la captura de CO2 ahora mismo que se está haciendo, tiene un par de organizaciones, se está pensando también hacer. Estoy diciendo mucho, se están intentando generar centros de generación de hidrógeno para hacer biometanos. Es el problema de que luego cuando consumas el biometano tienes que capturar el CO2. Ya ves, WhatsApp. No, sí, creo que sí. Y ahora es todo lo que acaba de hacer como estabais con el tema del hidrógeno, quería preguntarte, porque no, a lo mejor no lo tenemos muy claro, pues habla de hidrógeno verde y hidrógeno no verde. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es el que somos capaces de producir utilizando sistemas de energía previas verdes. Y el gris es aquel hidrógeno que producimos de otras formas. Por ejemplo, podemos producir hidrógeno pues, con la descomposición de una serie de compuestos, pero que esa descomposición, como han dicho, no solamente produce hidrógeno, sino también produce CO2. Por eso es gris, ¿no? Pero, bueno. Puede pasar el tema de todos los elementos de la tabla periódica que tenemos en España. Sí. Pero que no se utiliza. Sí. Y si puedes ampliar un poco por qué no se utilizan, qué posibilidades. Bueno, pues mira, afortunadamente en España tenemos, que ahora es de nuestra institución, pertenece al CSIC, el Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España, que durante años ha hecho una labor inmensa en exploración geológica. Y ellos conocen perfectamente todas las reservas de todos los minerales que tenemos en España. ¿Por qué no las explotamos? ¿Por qué? Porque socialmente la minería está mal vista. Nadie queremos tener una mina al lado de nosotros. Por ejemplo, la única mina europea de niobio y tántalo, que está en Galicia, está cerrada. Un año la cerraron. Resulta que tenemos un yacimiento de litio muy importante que se divide entre Portugal y España. El mismo yacimiento en Portugal se explota y en España. No, adelante. Hay un caso famoso entre Canarias y Marruecos, una bolsa de petróleo que caía parte dentro de España. En España decidieron explotarla, Marruecos vino, perforó verticalmente, perforó horizontalmente y se lo llevó. Yo creo que también influye mucho en que la sociedad tiene la percepción de la minería de antes, pero es que la minería de hoy no tiene nada que ver con la minería de antes, pero quizás la sociedad retiene esas minas de carbón, esos grandes destrozos de la superficie, etcétera. Hoy la minería es un poco diferente, muy diferente. Hoy hablamos de minería sostenible, pero la sociedad todavía no ha vencido ese rechazo social y de hecho son muy pocos los yacimientos españoles que hoy se explotan. De educarlos a ellos desde ahora para que a futuro no cambie esa percepción, ¿no? Es lo que usted hace trayéndoles a estas charlas, claro. De eso se trata. Claro, yo pero digo que el gobierno debería de hacerlo, ¿no? El gobierno somos todos. El gobierno, usted es el gobierno, ¿no? Usted paga sus impuestos. Yo soy un granito. Es que un granito. Estas son semillas. En su momento, pues
crecerán y si han sido educados adecuadamente, pues probablemente sean ciudadanos mucho más incluso concienciados que nosotros, que es lo que pretendemos. Y ahí los padres pues tienen ustedes una tarea fundamental, ¿no? Me pregunto más por términos políticos. Es que Europa está muy concienciada con el tema de la sostenibilidad, pero ahora llega Trump, que es un negacionista. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? Es decir, esto le cuesta a Europa mucho dinero y en términos comerciales también económicos. O sea, ¿qué pasa en ese contexto? Hay un estudio, iba a haber traído una gráfica, pero bueno, dije, esto es muy complicado, en el que se ve perfectamente qué países son los que estamos eliminando, por ejemplo, los combustibles fósiles, carbón, petróleo, etcétera, y esas economías de vías de desarrollo que no quieren hacerlo. ¿Por qué no lo quieren hacer? Pues porque dependen de esos combustibles fósiles para que su economía funcione. Pero si vemos son los países menos desarrollados, sigue Estados Unidos, sigue Rusia, sigue China y al final los más comprometidos. ¿Qué podemos hacer? Pues claro, el problema del cambio climático es global, no es un trocito de Europa y un trocito de Estados Unidos, es global. Si todos no hacemos lo mismo, pues no vamos a conseguir mucho. Conseguiremos, bueno, pues en un entorno cercano reducir emisiones y haber contribuido, pero globalmente ese es el problema. Y claro, cuando vienen políticas, pues como las que usted menciona, que son peligrosas desde un punto de vista ambiental. A lo mejor también desde otros puntos de vista, pero ambientalmente seguro. Su huella de carbono personal que emite diariamente. Creo que se deberían de tomar medidas de información o crear programas para que lo tuviéramos más presente en el día a día. Y porque sin duda, es decir, sí. aún falta mucho, ¿no? Por aprender. Sí, a ver, yo creo que usted tiene razón en el sentido de que si cada uno de nosotros supiéramos cuál es nuestra huella de carbono, pues a lo mejor podríamos implementar alguna medida que sirviera para reducirla. O si a usted le dice que en vez de coche utiliza la bicicleta para ir a trabajar a Madrid, pues a lo mejor dice usted que le den a mi huella de carbono, ¿no? Eso es. Pero hay muchas aplicaciones por ahí en la red que son capaces de calcular la huella de carbono de cada actividad que hacemos. Pero claro, eso no deja de ser un numerito que luego hay que interpretarlo, hay que cumplirlo, y si es usted el que lo hace, no conseguimos nada. Es que tiene que ser global. Darnos el día a día la información para que estamos más. Sin duda, hay que hacer muchas cosas y probablemente esa entre ellas. De cambio, no he visto muy tratado el problema de la energía nuclear, que ahora incluso se la llama energía verde, y que ha sido denodada durante 2 años que ya se ha existido y no la ha desmantelado, que nosotros en cambio sí hemos desmantelado mucho. Y los riesgos que hay, efectivamente los hay, no lo compensa el tema de la producción, son de los residuos. No son de humanidades, así que no. Para ser usted de humanidades está muy bien informada, ¿eh? Muy bien informada. A ver, bueno, ya me dice algo. A ver, el problema efectivamente de la energía nuclear tiene el problema de los residuos nucleares, un problema que todavía no está resuelto en su totalidad, porque hablando de residuos nucleares los hay de muchos tipos de actividades. Los de baja actividad, bueno, digamos que sí somos capaces de tratarlos, los de alta actividad son mucho más complicados y exigen políticas de gestión muy diferentes. Y luego tenemos el problema de la contaminación radiactiva. Bueno, es un equilibrio, cada país decide lo que hace, ¿no? Francia ha apostado por ese modelo energético, otros países europeos no van por esa línea. Y el problema que tiene Francia es que en caso de que haya un accidente,
no solamente va a ser Francia la afectada. Todo lo que es el transporte transfronterizo de la radiación, y sabemos muy bien qué es lo que pasa, porque en Chernóbil pudimos aprender cómo era el transporte transfronterizo de la radiación, pues nos puede afectar. Es decir, podemos no producir energía de esa manera y tener un riesgo casi equivalente a los franceses que sí lo producen. Bueno, pues porque habrá habido quizás criterios, claro, que Porque las emisiones que tiene, salvo el tema de residuos, las emisiones no emite Claro. no emite eso. Esa es la Pero nosotros importamos energía nuclear, ¿no? Creada por energía nuclear. Eso es una cosa, eso sí Félix un poco explicar, porque es una cosa que la energía eléctrica, yo creo que un poco en base también a que nosotros tenemos instalado bastante energía renovable, va y bien. Sí. A veces vendemos a Francia, a veces le compramos. en Portugal también vendemos. Una cosa, no sé si tú nos puedes explicar, yo no la entiendo muy bien. A mí cuando me llega mi compañía eléctrica de luz en casa, me dice que me garantiza que el 100% de lo que me está suministrando es renovable, ¿se lo cree alguien? Sí. ¿Lo puede creer alguien? Sí. ¿Saben ellos si Ellos lo saben porque evidentemente saben de dónde proviene cada kilovatio que sale a la red. Eso sí lo pueden Si no saber. hay viento y no hay sol, Bueno, pero es un traen de la central es un térmica. promedio, claro. Es un mix, o sea, realmente lo que está haciendo es un mix. A eso me refiero que no sé hasta qué punto se puede separar el 52% de energía renovable que estamos utilizando de las... Sí, ellos lo controlan bien, sí. Cuando te llega a donde venga. Bueno, O sea, sí, físicamente no puede llegar a saber. claro. Es como un contrato que dice, bueno, de lo que tú compras, vas a comprar un tanto de tal. Vale. Claro, pero las eléctricas que son... Otra cosa que se beneficia o no sea. Ellos son los primeros interesados en contabilizar bien qué porcentaje de energía es verde y que se ahorran emisiones de CO2. Entonces, ¿qué tiene que pagar? Por lo tanto, hay que entender que si dicen eso, pues es muy probable que sea eso. A lo mejor generan, pero luego lo venden a Es que eso es una contradicción muy... No he querido entrar en ese tema, pero bueno, fíjense que el CO2 se compra y se vende en bolsa. Esto. Se ha convertido en una materia prima más. Que uno compra en función de que si quiere producir, compro y equilibrio, ¿no? Y si resulta que yo produzco poco, pues lo vendo. ¿Es un mercado? Sí. Sí. Pero Lo que hace que esos otros países no ahorren el CO2 porque sacan dinero de no ahorrar. De producir CO2 están ganando dinero. O sea, claro, es rentable en muchos países, probablemente. Claro, y otros es rentable comprar derechos de CO2 y seguir emitiendo, claro. Es complicado. Caballero. Con el tema del hidrógeno, yo no tengo muchos conocimientos, pero ¿no cree usted que antes hablaba de tecnologías competitivas? ¿No cree usted que a lo mejor sería más sensato invertir y crear la tecnología o avanzar en la tecnología de crear hidrógeno? Para todos esos recursos que se destinan a eléctrica, coches eléctricos y demás, destinar más a la investigación de la energía de... Creo que usted es amigo de este señor, ¿no? No. Porque lo poco que he leído, incluso he tenido la gran suerte de viajar a Japón. En Japón las baterías de hidrógeno en las viviendas se calientan con ellas y los coches funcionan con hidrógeno. En Japón, Claro, pero es Japón, es Japón. Claro, pero quiero decir que si quisiéramos, un poco de hipocresía política siempre hay, ¿no? La transición ecológica hacia el vehículo eléctrico es la salvación, no. Yo pienso que Claro. hay intereses económicos ahí que... Sí, exacto. Pero yo ahora le voy a responder con un refrán. ¿Pondría usted todos los huevos en la misma cesta? Bueno, sí, lo que digo, a lo mejor es un comentario fuera de lugar, pero yo, por ejemplo, mis ahorros los destino a fondos de inversión en renovables.
Entonces, he puesto todos mis globos en que esa tecnología, que egoístamente me estoy beneficiando de esos intereses que me está creando, pero yo he apostado por mi moral y por mi manera de ver el problema que tenemos, por mis ahorros, destinarlos a otro fondo de inversión, destinarlos a un fondo de inversión en renovables, que me ha asesorado mi banco, que oye, aquí merece la pena. Pues yo creo que sin duda es una buena decisión. No, a lo mejor es un comentario que está fuera del lugar, pero quiero decir que un poco si cada uno fuéramos más conscientes, que en realidad es un poco hipócrita en general de decir, me compro un vehículo eléctrico y ya está, y ya soy mejor ciudadano. No, perdón, es que detrás hay también mucho... ¿no? Tiene usted razón. O sea, hay que partir de la base de que en este campo, bueno, en general, ¿no? Hay mucha hipocresía, porque nadie quiere reducir la velocidad de la red. Eso es. Lo que sí que creo que no hay una solución única. Yo creo que también lo has mostrado aquí. O sea, no, el hidrógeno no va a solucionar todo. La energía eléctrica tampoco. Vamos, yo te lo digo porque el tema que yo trabajo, por ejemplo, yo necesito carbono. O sea, yo hago productos químicos. La base de los productos químicos es el carbono. Entonces, cuando uno habla de descarbonización, no quiere decir que vayas a dejar de utilizar el carbono. Porque cualquier cosa de las que llevamos puestas, la base es carbono. Nuestra vida es el carbono. Entonces, yo creo que en ese sentido iba lo de poner todos los huevos en la misma cesta. No hay una solución. Todo va a ayudar. Y a lo mejor los coches eléctricos son muy interesantes en ciudades como Madrid. Sí, pero ya que todo es concentrado todo, si la energía eléctrica la produces en un sitio en el que puedes capturar el carbono, si es que lo estás emitiendo, pues es mucho más sencillo. Los coches no te emiten el Madrid. Sin embargo, para hacer un viaje de aquí a Barcelona, pues a día de hoy no tenemos baterías suficientes que almacenen energía eléctrica. Entonces, a lo mejor ahí es mucho más interesante el hidrógeno. Que algo que decías antes de viajar. No, pero y también un poco, por ejemplo, también hay otro medio de movilidad al coche que no se fomenta. El uso, quiero decir, por ejemplo, infraestructura hacia la bicicleta, hacia, etcétera, hacia distintos medios de movilidad, que claro, siempre están los intereses económicos que no, nos centramos en el vehículo. Parece un poquillo que no hay nada que nos... Exacto, nada único, como usted dice. Es un problema complejo que va a exigir y está exigiendo soluciones múltiples. Y a lo mejor estas soluciones son cambiantes en el tiempo, probablemente. Lo que hoy vemos como una solución, a lo mejor dentro de 10 años hay que cambiar el modelo. Puede ser.